Hola, gente maravillosa que lee y que estamos festejando su día, de todos nosotros, todas las lectoras y lectores. Y justamente por eso, y en honor a Borges también, que en su antología de literatura fantástica hecha junto con Bioy recopiló unos cuantos microrelatos maravillosos y antiquísimos, hemos decidido desde PEN, el Centro PEN Argentina, hacer este magnífico regalo de este libro virtual, un regalo para los miembros y las miembros de PEN y los amigos y la gente que es amiga de PEN y que, a quien invitamos también a asociarse a esta gran, este gran encuentro de escritores de toda el Haya. Entonces te estamos regalando y presentando este libro, que fue una experiencia extraordinaria de la cual les hablará Sandra Bianchi, de una suelta de microrelatistas en Bellas Artes. Hace unos años decidimos en PEN, dado que yo sobre todo quise impulsar mucho el microrelato en esa asociación, hacer esta movida con todo el apoyo de Julio Crivelli, el presidente de Amigos de Bellas Artes, que nos hablará después, y también de Susana Smolevici, para invitar a los microrelatistas a que se inspiren en distintos cuadros y escriban ahí mismo, in situ, un microrelato y le cuenten a la gente que pase y que pregunte, porque teníamos unas etiquetas de qué se trataba todo este asunto, fomentar el microrelato. Y entonces ahora hay estos diálogos, el libro presenta estos diálogos de imagen e historias inspiradas en la maravillosa colección de María Luisa Bember, cada una eligió un cuadro, y experiencia que vamos a llevar adelante muy pronto nuevamente, porque hemos ya instalado la situación y enviado cuadros a los distintos microrelatistas para que se inspiren por Zoom esta vez, y lo presentaremos el 7 de septiembre, estaría a cargo de Ramón Alfredo Blanco. Pero ahora quiero presentarles a Sandra Bianchi, que les va a contar toda la experiencia como es debido, no hacía los saltos como hago yo, y Sandra, que es una experta total en microrelato, tiene un maravilloso libro de haikus, es muy buena microrelatista y una gran teórica. Y tiene además una audición de radio sobre microrelato, así que ella les contará todo y les va a contar la experiencia extraordinaria que vivimos en las salas de María Luisa Bember, de esa colección bellísima. Hola, adelante. Buenas tardes, buenas noches, no sé de dónde, depende de dónde nos estén escuchando. Bueno, es un placer de vuelta estar acá para hablar y para rememorar lo que fueron aquellos días. En el año 2017 hicimos esta experiencia que, bueno, como bien Luisa les decía, recién salió de la mente brillante de Luisa, liderando a PEN Argentina, y me invitó de alguna manera a ser anfitriona y a realizar toda esta movida. Fue un encuentro en el museo realmente muy gratificante por muchas cuestiones, algunas voy a comentar y rememorar. Y después tuvo un intenso trabajo de gestión y de organización para que esto se llevara a cabo, ¿no? Entonces, bueno, hago un repasito rápido. Primero nos encontramos en el museo para escribir frente a los cuadros de, ahí se están viendo algunas imágenes, en los cuadros de la colección María Luisa Bember, y como estaban allí los escritores que vivían en Buenos Aires o cerca de Buenos Aires, a quienes no estaban en esta zona de residencia, les enviamos por mail, digamos, como una cosa muy pionera de lo que son ahora las actividades virtuales y a distancia, les enviamos otros cuadros del patrimonio del museo. Y entonces, bueno, dimos un tiempo para que se escribiesen esos textos que dialogaron con las imágenes, ¿no? Y allí hubo idas y vueltas por mail, y luego trabajo, después del trabajo de escritura, después hubo un encuentro en el auditorio de amigos del Museo de Bellas Artes, donde hicimos una proyección y se leyeron los textos que habían resultado. Y ahí vemos algunas imágenes, y realmente lo que quiero rescatar son algunas cuestiones que se pusieron de manifiesto, ¿no? Allí en este evento. Una cuestión fue lo colectivo. Siempre se dice que la escritura es solitaria, y lo es una actividad solitaria,
pero ¿cuánto hubo allí de encuentro con el otro? De encuentro con el otro, que eran esos cuadros, ese otro que nos devolvía una imagen y nos daba alguna puesta, alguna huella para escribir, y del otro que eran esos otros que estaban allí escribiendo también, ¿no? Hubo una cuestión de escritura colectiva, ¿no? Los surrealistas dicen la poesía debe ser hecha por todos, y ahí hubo una cosa de donde cada uno escribía su texto individual, pero también había algo de pluralidad, esto de lo que reverbera en el ambiente, cómo los inconscientes se conectan y trabajan en una actividad que era individual y común a la vez, ¿no? Era un poco como la otra cara, ¿no? El encuentro también con el otro. Y ustedes pueden ver ahí también cómo hay unas microescenas de lectura y de escritura, ¿no? Esto que decimos, ¿no? De leer y de escribir, cómo son escenas también prototípicas. Bueno, ahí hay gente que está mirando el cuadro para deleitarse, para hacer una lectura cognitiva, para hacer una transposición a su texto escrito, ¿no? Así que sentados en el piso, juntos, fue realmente una puesta en escena también de la corporalidad, ¿no? De la corporalidad, de la escritura. Ahí Luisa es una maestra y una experta en todo aquello que tiene que ver con escribir con el cuerpo. Y cómo ese escribir con el cuerpo proporciona una felicidad, ¿no? También, ¿no? Que se puede ver ahí en las fotos y se podía palpar en el ambiente. Fue realmente un hecho, un acontecer feliz de la escritura y de la escritura, digamos, y de la visión de los cuadros, ¿no? Y también me sugiere algo más, que había como una suerte de puesta en abismo, ¿no? Porque era un poco el arte dentro del arte, ¿no? Buscar la escritura dentro del arte, ¿no? Era como toda una serie como de cuestiones sensoriales que se iban concatenando unas con otras. También quiero destacar, además de todo esto, que era como muy corporal, como muy festivo, como que nos daba un ambiente, una devolución de lo corporal y de lo colectivo. Quiero destacar que además de los escritores convocados, escritores profesionales, con más o menos experiencia, también hubo gente del público que se nos unió a este evento de escritura, ¿no? O que consultaban, y bueno, y también en nuestro libro, y eso es muy lindo porque es una cuestión democrática que tiene la microficción, que tiene como voces autorizadas, voces, digamos, que hacen práctica de la escritura, y algunos que se animaron a escribir quizás su primer cuento. No son muchos, son unos pocos, pero bueno, pero los tenemos allí y los albergamos en esta fiesta artística. Así que realmente fue algo muy, muy, muy festivo. Y hace poco vino a mí una frase que digamos que seguramente deben conocer, que es de Dostoyevsky, que dice: la belleza salvará al mundo. Y yo creo que en este momento necesitamos belleza, y por muchos motivos que no hace falta que explique, necesitamos también cierta salvedad para el mundo. Y bueno, creo que este acto en su momento y la actualización que ahora tenemos con la aparición del libro nos trae todo esto. Así que fue un evento realmente muy, muy feliz, que es una felicidad que también veo en la gente que ahora ya les compartimos que el libro está, que el libro existe, y todos rememoran con mucha alegría ese momento de escritura. Tuvimos escritores, bueno, espero no olvidarme de mencionar ningún lugar, pero tuvimos escritores de Mar del Plata, de Rosario, de Bahía Blanca, de Jujuy, de Salta, de Mendoza, de Tucumán, de Córdoba, y escritores argentinos en el extranjero, ¿no? En Alemania, en Estados Unidos, a ver, no recuerdo ahora qué otros lugares, no estudié esto, pero bueno, todos nuestros escritores argentinos que están en otros lugares del mundo. Así que, y por último, quiero agradecerle muchísimo a Ana Calvo Revilla, que con su proyecto Mi Red de la Universidad de San Pablo de Madrid se interesó en este proyecto, porque durante todo este tiempo, desde el 2017 hasta el año pasado,
tuve atesorando este material escrito y bueno, se interesó por nuestro material para que sea, digamos, posible la realización material de un libro. Y esa realización material del libro, la hechura concreta del libro digital que tenemos para descarga gratuita y para compartir con la comunidad, estuvo hecho por La Tinta del Silencio, una editorial mexicana cuya directora es Anaís Blues, y está acá con nosotros para decirnos también algo acerca del libro y decirnos cómo podemos acceder al libro. Hola Sandra y hola a todos a este gran evento de la presentación del libro. La verdad es que estamos muy contentos porque, bueno, ya celebrando, ¿no? El libro Historias a uno y otro lado, microrrelatos y artes visuales. Pues aparte estamos muy agradecidos porque pues mediante Sandra y Ana, pues se logró, digamos, vínculo para que nosotros participáramos en la edición. Y bueno, pues realmente para pues poderlo descargar está muy fácil. Pueden entrar a la página latintadelsilencio.com. Va a ser el primer libro que ustedes van a ver en el área de novedades y a partir de ahí entran y lo descargan directamente, ¿no? El archivo pues ya se encuentra disponible, así que pues no queda más que pues leerlo, compartirlo y pues celebrar, ¿no? Esta suerte, ¿no? De diálogo que se da entre la minificción y la pintura, las artes visuales, que nos parece muy importante y esperemos que vengan nuevos libros. Nosotros como editorial independiente, pues estamos muy agradecidos porque, bueno, nos tomaron en cuenta. Nosotros nos enfocamos, prácticamente muchas de nuestras colecciones están enfocadas al microrrelato, entonces, bueno, y de autores latinoamericanos, así que pues igual los invitaríamos a que conozcan también parte de nuestro catálogo. Nos enfocamos a autores contemporáneos, así que, bueno, es para nosotros un privilegio tener este libro, ¿no? Con tantos autores argentinos tan buenísimos que, bueno, nos han regalado estos microrelatos y el diálogo con las artes visuales. Entonces, pues muchas gracias, Sandra, pues por ahora sí la invitación y esta posibilidad de editar el libro que la verdad nos encantó trabajarlo. También a nosotros nos gusta mucho el tema de las artes visuales, entonces, pues no sé, ¿qué más? Bueno, te agradecemos muchísimo por haber estado en esa producción y vamos a dar paso, para seguir ahora hablando del libro, no ya del evento, le vamos a dar paso, le vamos a dar la voz al doctor Julio César Crivelli, que nada menos, le vamos a dar la voz a quien nos hospeda en esta casa, ¿no? Que es el presidente de la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, a quien le agradecemos muchísimo el haber realizado el evento en su momento y que sabemos que ha preparado una exquisita lectura para compartir y para presentar nuestro libro. Así que gracias desde ya, doctor Julio César Crivelli. Bueno, buenas tardes a todos. Muy contento, primero muy agradecido de que este trabajo se haya hecho con la colaboración de la asociación y en el museo. Yo creo que es una experiencia, no sé si es inédita, pero por lo menos yo no había visto esta experiencia nunca antes. Realmente me pareció fascinante, así que muchísimas gracias, Luisa, que siempre tiene ideas disruptivas y brillantes. Muchas gracias, Sandra, por todo el trabajo, y gracias, Anaí, por la difusión que pueda dársele a todo este trabajo. La verdad es que yo he quedado muy bien impresionado sobre el trabajo que se ha realizado, ¿no? Y me recordó
porque acá estamos hablando de dos lenguajes, y de dos lenguajes que intentan conectarse. Y eso me recordó algo que dice Leonardo en el Tratado de la Pintura, a donde él dice que la pintura es poesía muda y que la poesía es pintura ciega. Así que de lo que voy a hablarles un poco es de lenguajes, y después de los lenguajes un poquito de algunas obras, bueno, que las he elegido como obras, no las he elegido en términos de los microrrelatos, sino en términos de las obras que a mí me interesan y me gustan, aunque son todas fantásticas, pero bueno, hay 70, así que yo elegí 6. Bueno, si hablamos de los lenguajes, el primer lenguaje que tuvimos es el lenguaje del paraíso. Dicen que existió un paraíso. Todos los paraísos son paraísos perdidos, porque en rigor de verdad nosotros, como nuestro sistema de conciencia, necesita siempre un origen. Así que a eso le podemos llamar paraíso, o le podemos llamar primer motor inmóvil, como queramos. Paraíso es mucho más lindo. Así que toda la cultura arranca en ese paraíso que se perdió. Y en ese paraíso teníamos un lenguaje que contenía el objeto. Adán dicen que hablaba con Dios, y los griegos, los hombres griegos en la llanura de Meconé, convivían con los dioses. Así que se hablaba con la causa, con esa causa, el espíritu, Dios, como lo queramos llamar. Entonces el lenguaje contenía el objeto, y como contenía el objeto, el lenguaje era exacto, el lenguaje era el objeto, era el mismo objeto. Pero bueno, nos expulsaron por nuestra vanidad, siempre le atribuimos la expulsión a las mujeres, así que está Eva, está Pandora, en fin, están todas las mujeres que son las que provocaron la caída, de acuerdo a las mitologías, patriarcales por cierto. Y entonces la experiencia más potente, más fuerte de la caída, es que el lenguaje cambia. Ya el lenguaje no es más el objeto, sino que solamente lo representa. Y lo representa con imágenes y con conceptos. Y toda representación es en sí misma falsa, porque la representación está sometida al tiempo y no a la eternidad. La representación es asir lo existente y no se conecta con el misterio del ser. Así que significar, en el fondo, es falsear. Heráclito lo ponía en evidencia, ¿no?, con el cuento aquel famoso de que nadie se baña 2 veces en el mismo río. El movimiento vertiginoso de la naturaleza y del mundo hace que toda nuestra representación sea simplemente una foto de algo que se perdió. Así que no tenemos acceso a la verdad. Entonces, como el ingenio del hombre o la piedad de Dios, según lo que se pueda creer, no tiene fin, siempre sigo hablando de la mitología, pero no tanto ahora, nosotros desarrollamos el conjuro. Además de representar, podemos conjurar. ¿Conjurar qué es? Conjurar es producir algo que está fuera de la naturaleza, que se aproxima al misterio, pero lo hacemos con instrumentos naturales. Los griegos decían que estos conjuros eran mensajes que venían de los dioses, y los traía Hermes. Por eso todavía hablamos de las cosas herméticas. Las cosas herméticas son las cosas que no se entienden, porque no están sujetas a la razón ni a la lógica. Y los judíos, los hebreos, que son nuestra otra mitología fundante, hablaban de mensajes cifrados. Cifrados porque son mensajes que están escondidos detrás de las letras con matemáticas, y lo que hay que hacer es descifrarlos. La Cábala se dedica a descifrar el Pentateuco, atrás del cual hay cifras escondidas. Así que hay mensajes que están atrás de los mensajes que están atrás de las palabras de Hermes, o los mensajes que están atrás de las letras hebreas. Y estos mensajes herméticos, o cifras, o como se le quiera llamar, son metáforas. Metáfora quiere decir, es un nombre
extraordinario es simplemente mensaje atrás del mensaje. Están escondidos, hay que descubrirlos. Porque en realidad ni el arte ni la poesía describen nada, no significan nada, no están sujetos al entendimiento. Y por eso están mucho más cerca del misterio, aquel misterio cuyo acceso perdimos en aquella mítica caída, de aquel mítico paraíso. Así que nosotros no solamente podemos representar, sino que podemos conjurar mensajes poéticos a partir de los instrumentos naturales que tenemos, que son las palabras y las imágenes. Tenemos esos dos, ninguno más. Entonces, ¿qué se intenta con el conjuro? Se intenta conectarse hacia el misterio, se intenta ir desde la existencia hasta el ser. Por supuesto que este intento es tan apasionante y tan vano como absolutamente inevitable. Es algo que nunca alcanza la finalidad que pretende. No obstante lo cual, no podemos vivir sin esto. Y hablamos entonces del arte y de la poesía. Ha habido, por supuesto que la relación entre una obra de arte y un microrrelato, el microrrelato es, digamos, es un instrumento que contiene una poética en sí mismo, no es una descripción, es otra cosa que una descripción. La obra de arte siempre es por sí misma, obra de arte o poética, es por sí misma insignificante, no tiene significado. Y no hay ninguna descripción que pueda unir el microrrelato con la obra de arte, ni recíprocamente. Y si no los une, el significado que los une. Bueno, es muy interesante este tema. Yo seleccioné nada más que dos, en la historia del pensamiento, dos expresiones, ¿no? Y es curioso, los griegos es la única cultura que tiene una diosa de la memoria. Y curiosamente la diosa de la memoria es la madre de todas las artes. Y para ser madre es fecundada por Zeus, que es el dios del espíritu. Quiere decir que entre la memoria y el espíritu es a donde se construye ese conjuro que puede aproximarse al misterio. Y esto que los griegos pensaban en su mitología antes de los presocráticos, o sea que estamos hablando 800 años o 900 antes de Cristo, lo renueva Warburg en el siglo XX, en esa época del posromanticismo, donde él piensa que estas estructuras son estructuras que están depositadas en la memoria. Así que reaparece Mnemosine, y entonces son pathos o sea, emociones, arcanos, que configuran el arte y la poesía de las distintas épocas, pero que siempre estas estructuras son las mismas y se encuentran dentro de nuestra memoria. Así que acá hay un misterio y hay un determinismo. Hay un determinismo porque siempre está en el único lugar, pero hay misterio porque hay que encontrarlos. Los románticos lo llamaron esto la noche oscura del alma, ¿no? Como lo llama Novalis. Y es curioso este encuentro del determinismo y sobre todo en los griegos, una cultura con un sentimiento tan fuerte de la libertad. Ahora, en el siglo XVIII, para simplificar, aparece otro misterio, aparece el misterio de la libertad. Entonces el arte y la poesía se van a encontrar en la libertad, que es otro misterio. El que personifica quizás más esto, hay muchísimos autores, pero Walter Benjamin habla del aura de las obras de arte y del aura de la poética. O sea que hay una indeterminación, hay una sacralidad. Y entonces podríamos decir que la unión del arte y del microrrelato o de la poética es diferente en cada alma. Los misterios son provocaciones diferentes y están libres de la condena de la descripción y del significado. No significan nada. Son relaciones ocultas
herméticas, cifradas. Así que, así tenemos dos caminos, pero siempre los dos caminos terminan, uno apelando al alma, como los griegos y los románticos, o a la memoria, y otros apelando a la libertad. Los dos, en realidad, son misterios, porque misterio es todo lo que no existe. Y el alma no sabemos si existe, y la libertad tampoco. Ahora, yo voy a hablarles a ustedes, después de esta pequeña introducción, de algunas de las obras que yo elegí. Como les dije antes, las elegí como obras de arte, no elegí entre los microrrelatos. Así que, bueno, elegí 6. La primera es Futuro Acontecer, cuyo microrrelato se llama Pozo. La obra es de Raquel Forner. Forner fue una excelente pintora, extraordinaria, diría yo. Tiene 2 series muy famosas, que son la serie de España, que construyó desde el 37 hasta el 39, y la serie del drama, que es posterior a la guerra, que es, digamos, simultánea y posterior a la guerra, que es del 39 al 48. Y en estas, lo que es muy interesante es que la mujer es el centro, y es una mujer en plena libertad, casi diría yo, una ninfa, una Nereida de Grecia. Pero hacia los años fines de los 50, Forner se emociona, como muchos otros, con la aventura del espacio, y esto la conmueve. Esta obra que tenemos acá adelante, El Futuro Acontecer, es una obra que tiene relación con esta emoción del tránsito a través, ¿no es cierto?, de esta misión de descubrimiento que tiene el hombre desde su más remoto nacimiento, bueno, y que lo último que estamos haciendo es, digamos, llegar al espacio. Esto provoca una impresión muy fuerte. Y si uno mira la pintura, acá se abandonan las mujeres libres, esas mujeres libres que pintaba Forner. Acá hay una entrega a un futuro incierto. Las figuras pueden interpretarse como sufrimientos o como goces. Es muy difícil, son absolutamente inciertas e indeterminadas, son multívocas. Y este espacio de Raquel Forner, ¿es un pozo, como dice nuestro microrrelato, o es un útero? Bueno, yo prefiero que sea un útero, porque allí se concibe y se nace, a lo mejor, ¿no? Bueno, después elegí otra obra que se llama Las Tres Gracias. Y el microrrelato se llama Tres Muchachas. Bueno, ustedes saben que las Tres Gracias eran hijas de Zeus y de Hera, o sea, del espíritu y del hogar, y se llamaban Eufrosina, que simbolizaba la alegría, Áglae, la belleza, Italia, la fertilidad. Pero acá, bueno, y las Tres Gracias siempre están, digamos, son esculturas o pinturas que aparecen en la decoración griega y romana como festivas, son símbolos de la alegría, de la vida, del erotismo, de la felicidad. Pero acá hay una contradicción muy interesante que hace García Uriburu, porque el pop, esta es una obra pop, está hecha en el tiempo del pop. Ustedes saben que el pop es una advertencia, porque en el momento del pop, años 50, 60, es cuando la sociedad occidental cambia del capitalismo clásico a la sociedad de consumo. Y el pop es una advertencia de este materialismo desenfrenado en el cual vivimos todavía hoy. Por eso todo se repite, ¿no? Las sopas Campbell de Warhol tan famosas, y muchas otras obras. Roy Lichtenstein con esas obras que parecen caricaturas. Es toda una especie de advertencia hacia la industrialización, hacia el materialismo, como reemplazando nuestra capacidad de asir el misterio, nuestra capacidad de conjurar. Y el arte es en ese momento una fuerte advertencia, inútil por cierto, pero es una fuerte advertencia.
Entonces acá están las tres gracias, que representan la felicidad, Grecia, el espíritu, la alegría, etc. Sin embargo, advirtiendo la sociedad de consumo del materialismo. Están los machos cabríos, que representan en toda la mitología el sexo desenfrenado, y las flores, que representan el sexo femenino. Así que la pregunta es, ¿son tres muchachas? ¿Son tres gracias? ¿O representan tres escenas, tres escenarios del materialismo frenético que nos embarga hasta el día de hoy? Bueno, la siguiente obra que yo pensé que era importante hablarles es Intimidad de un tímido, de la Vega. Y el microrrelato se llama igual. Estamos en la época de la muerte del arte. Usted sabe que el arte cada tanto se muere, de manera tal que esta es en los 60, hubo una muerte del arte, estamos en la época de la muerte del arte. Muy interesante que después de la guerra desaparece la figura humana. Es súper interesante esto, que siempre en las grandes violencias la figura humana tiende a desaparecer de la pintura o a hacerse borrosa. Después de la Segunda Guerra, la imagen directamente desaparece, la imagen humana, en el informalismo abstracto. Se pinta automáticamente, buscando que la conciencia se exprese sin ninguna necesidad de relacionarse con las formas, por lo menos con las formas que llevamos en la conciencia. Una herencia de alguna manera del surrealismo, de la escritura automática y todo eso que ustedes conocen también. Pero más adelante es como que renaciera la ilusión y vuelve en los 60 a aparecer la figura humana. En Argentina es la época del Instituto Di Tella, estamos en los 60, y hay un movimiento tan efímero como tan importante, un movimiento decisivo de Argentina, que se llama La Nueva Figuración. Esta es una obra de la Nueva Figuración. La figura humana está tapada por el inconsciente, que es caótico. La obra es en el año 62, este grupo se disuelve. Esto es una serie de la Vega que se llama Bestiario. La pregunta es si son sueños infantiles. Aparentemente hay un tigre, un elefante, alguien que contempla. En el microrrelato se hace una reflexión muy interesante, y acá sí voy a hacer una excepción y voy a hablar específicamente de mi microrrelato. El autor habla de Galileo, y hay una profunda coincidencia, porque él se pregunta si la inercia es válida y si existe lo que está afuera, la naturaleza, llamémosle. Galileo en un momento dice que la naturaleza está escrita en lengua matemática. Entonces, la naturaleza sería algo abstracto creado por nuestra conciencia. No existe, no está. Es un invento nuestro. ¿Puede ser? ¿Es real la conciencia? ¿Tan real como para crear la naturaleza y que la naturaleza sea nuestra verdad habitual, aunque en realidad no existe? ¿Es nada más que un sueño de la Vega? Y probablemente no es. El otro cuadro que elegí es una obra de... Esta obra la regaló la asociación al museo, es una obra de Leger, que se llama María la Acróbata, y también se llama así el microrrelato. Leger era un cubista, antes de la guerra del 14. Ustedes saben que el cubismo es la consagración de la conciencia y la negación de la naturaleza. O sea, geometrizamos el mundo porque no creemos en las formas naturales, sino que creemos en las formas geométricas, que son aquellas formas comunes que existen en la naturaleza y que son semejantes entre sí. Entonces, Leger era un cubista, pero la guerra del 14, donde él participa como soldado, lo convierte en un realista. Ahora esta Marie, la acróbata, está en reposo, curiosamente. Es una atleta que reposa. Hay una influencia del futurismo, dicen los críticos. Pero el futurismo está influenciado por el movimiento,
que ustedes se recuerdan la obra de Carrá, es siempre el movimiento frenético, ¿no? De manera tal que yo no lo veo futurista, tampoco está cerca de esas obras que están como listas para el movimiento. Por ejemplo, las obras de Miguel Ángel, que le dicen que tienen terribilidad, porque siempre las obras de Miguel Ángel están antes de la acción, pero inmediatamente antes de la acción. El David está por tirar la piedra, pero no tiró nada. Uno la mira y sabe que va a tirar la piedra, pero en realidad él no tiene ningún gesto de que va a tirar la piedra. Es una cosa muy misteriosa que él logra y todos han... Pero acá no hay eso. Acá hay un atleta, suponemos que un atleta, en reposo. A lo mejor está atónita frente a la guerra, porque Leger, que era muy sensible a las guerras, pintó esta obra en 1936, y la otra guerra fue 3 años después. La otra obra que yo elegí para hablarles es Candombe, de Figari, cuyo microrrelato se llama Baile al vuelo. Bueno, Figari fue un abogado, fue un político, un tipo de una cultura extraordinaria, periodista, artista, vivió en Montevideo, en Buenos Aires, en París, tiene un estilo propio en su época, completamente incomparable con el resto, y acá pinta un candombe, y para nosotros el candombe es el erotismo en el sentido de la vida. Los candombes tienen unos personajes que se llaman el escobero, la mama vieja, el gramillero y el brujo. Entonces, digamos, esos 4 típicos personajes, después se pueden agregar más. Y son bailes llenos de ritmo, de alegría, y que han inspirado la música moderna de Occidente. La música negra, con sus ritmos potentes, inunda la música de Occidente, y nosotros la interpretamos como un gesto de la alegría. Pero el candombe tiene el sentido de la tristeza por la patria perdida. Ese es el sentido del candombe. Figari sabe esto y escribe un poema que se los voy a leer porque es formidable, muy breve. El alma en la nuca, el vientre altanero, lejana, lejana, la mirada de ensueño ausente, nostálgicos en su paraíso virginal y lujoso, de fuego esplendente, se agitan convulsos, sensuales, religiosos, brutales, funerarios, en el paroxismo de un anhelo enjundioso, humano y torpe, incomprendido, que los embriaga y exalta, cautiva y domina, y hace presa en su entraña y su mente oprimida. Mientras las negras coquetas se bambolean. Fragmento de un poema candombe de Figari. Bueno, así que hemos atravesado una obra que en nuestra cultura tiene un significado, bien que el significado no tiene ninguna importancia, tiene el significado del erotismo y de la alegría, y la realidad es que ellos están llorando por su África perdida. Y finalmente elegí una obra de Jules Solar, que es esta que está acá enfrente. Bueno, el microrrelato se llama Gris Profundo. Jules Solar vivió muchos años en Europa, se fue, no como Borges, como niño, sino que se fue a los 22 años. Su nombre era Oscar Agustín Alejandro Jules Solari. Y cuando él estaba en Roma, se encontró con Petoruti, y entre los dos resolvieron que se llamaría Jules Solar, porque si no, no le iba a vender una obra a nadie. Esta es una de las cosas que dijo Petoruti, que era más realista. Jules Solar dijo que era una dedicatoria al sol de su nombre, y que por esto que cambiaba su forma de llamarse. Pero es muy importante esto de cambiarse el nombre, ¿no? Y estamos en la época del postromanticismo, es la época de Jung, es la época de Thomas Mann, es la época del mismo Freud, que es un postromántico, y también del misterio, de Rudolf Steiner y de Aleister Crowley. Aleister Crowley en Londres tiene un encuentro con Jules y quedan mutuamente embelesados. Aleister Crowley es un personaje muy curioso, es un gordo que pesaba 120 kilos, era capaz de entrar en estados de autohipnosis
y de transmitir historias fantásticas realmente no fruto de la imaginación, sino del ensueño y de la falta de control que produce la autohipnosis. Y según, nunca Jules lo llegó a declarar, pero él inclusive hasta pintó un retrato de Aleister Crowley, que se llama Muy Mago, que es una obra célebre de él, y que la pinta junto con Cristo. No es la misma obra, son dos obras, pero las pinta casi muy cerca. Ustedes saben que Jules Solar era un católico. Jules Solar es un pintor del espíritu, es alguien que está tratando todo el tiempo, pero él ya explícitamente, de llegar al misterio. Esto ya no es una interpretación de alguien, una interpretación crítica. Esta es su intención declarada varias veces. Y pinta entonces estas visiones autohipnóticas que le dicta o cuyo entrenamiento adquiere con Aleister Crowley. Bueno, acá muchas veces tenemos figuras en ascensión, tenemos en esta obra también figuras en ascensión, tenemos la cruz, tenemos la cruz de la felicidad. No hay una cruz que se cargue, hay una cruz que se mira. De manera tal que, bueno, esta era la última obra de la cual yo quería hablarles. Les podría hablar de varias más, pero creo que va a ser muy largo. Y quería cerrar con esta obra que realmente, explícitamente, de alguna manera reafirma lo que yo dije al principio, que es esta vocación del arte y de la poesía por el misterio. Esta forma que tenemos de conjurar, esta forma, este remiendo que hemos inventado para la imposibilidad de tener el objeto, y entonces configurar algo con esos instrumentos de la representación. Bueno, nada más que eso, y muchísimas gracias. Mil gracias, a ver si esto funciona. Mil gracias, Julio Crivelli, por esta descripción maravillosa de los cuadros. La próxima vez vamos a invertir la situación. Invitamos a amigos de las bellas letras a que nos expliquen los microrrelatos. Pero me pareció maravilloso todo tu hurgar en el misterio y la manera de tratar de representar lo irrepresentable de alguna manera, que también es lo que hace un microrrelatista, porque estás hurgando en el lenguaje, ¿no? Estás metiéndote en la esencia, en lo más profundo del lenguaje, porque cada palabra tiene el peso que necesita para construir esa historia dentro de un mínimo de palabras. Pero me pareció extraordinario todo ese viaje que nos hiciste hacer y te agradezco muchísimo. Y agradecemos muchísimo también la intervención de amigos de Bellas Artes que nos van a permitir seguir con esta experiencia. Y quizá varias veces ir tirando imágenes para que haya esta reciprocidad y este diálogo entre lo visual y lo escrito. Eso de que una imagen vale por 1000 palabras, no sé, si 1000 palabras, acá tenemos como 50, 60 palabras y es una respuesta a la imagen, ¿no? Pero son imágenes realmente extraordinarias, así que esa apertura a la colección de María Luisa Bemberg, arte latinoamericano, fue algo muy, muy bello. Y muy bello también, como decía Sandra, la aproximación de la gente, del público, del museo, interesado por este intercambio, ¿no? Y una cosa que quiero señalarte, Julia, a ver qué nos decís, es que la editorial que publica el libro se llama La Tinta del Silencio. De alguna manera responde, ¿no?, a todos los conjuros y los misterios. Así que estamos todos involucrados en esto y quiero agradecer muchísimo a Anaís, a Sandra, a la gente de la universidad en España, todos los que han armado este libro, y a PEN, naturalmente, que es los que está lanzando lo de regalo. También en la página Centro PEN Argentina lo pueden encontrar todos, si bien ha sido enviado por mail a nuestros colaboradores y amigos. Bueno, el libro realmente es formidable y nosotros estamos muy orgullosos y muy felices de haber contribuido a esta actividad
y de seguir en esto. Creemos que es una contribución a la difusión de la cultura y a la participación de todos en esta experiencia extraordinaria de los microrrelatos y de las imágenes, ¿no? Así que muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Yo quiero agradecer por este paseo, digamos, por este paseo por las obras de arte. Digamos que nos quedamos con gusto a poco, porque tenemos un montón de obras de arte en nuestro libro, pero bueno, las que nos presentó, describió, interpretó, ahora volveremos a los textos y los leeremos con nuevos ojos, ¿no? Y veremos. Claro. También haremos honor al título del libro, ¿no? Que es ver las historias de uno y otro lado, ¿no? Así que realmente muchas gracias por esta presentación y por hospedarnos en este evento. Bueno, muchísimas gracias. Será hasta la próxima, entonces, ¿no es cierto, Luisa? Hasta la próxima. Es cierto. Tenemos una mañana, Sandra, así que no, Julio, estás invitado, sigue la presentación de este libro por otros carriles súmicos, así que puede ser siempre muy estimulante. De nuevo va a ser esta presentación mañana. A ver, Sandra, contanos un poco más, Anaís, porque va a ser una presentación más mexicana, ¿no? Claro, mañana tenemos otra presentación por medio de la editorial La Tinta del Silencio, así para que también la puedan conocer, bueno, quienes frecuentan la editorial y quienes pasan por la página web y quienes son consumidores de microficción, ¿no es cierto, Anaís? Así es, Sandra, pues están invitados a esta nueva celebración que vamos a tener mañana de este libro, que la verdad son tantas historias que trae que hay que seguirlas compartiendo. Entonces, pues vamos a estar con Luisa, con Sandra, y tenemos una invitada de lujo que es Dina Grijalva, que también es una especialista en el género de la microficción. Entonces, pues ojalá que nos acompañen mañana, y pues va a estar en redes sociales también de la página de La Tinta del Silencio, así que invitados todos. Muchas gracias, Anaís. Yo creo que nos despedimos, no sé cómo viene el tiempo. Nos despedimos. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Julio, muchas gracias a vos y a los amigos de Bellas Artes, que es maravilloso el espacio que nos han concedido. En nombre de PEN, y salgamos a festejar el Día de la Lectora y el Lector, porque llegamos a una situación de género, y a seguir leyendo, y leyendo los cuadros, ¿no? Porque son formas de la lectura también, solo contemplarlos.